En el Principado de Yggdramal conviven diferentes creencias, pero las dos principales, sin lugar a dudas, son el Ectrai y el cristianismo. El Ectrai está intrínsecamente ligado a la historia del Principado y son tradiciones y costumbres que se han legado familiarmente, generación tras generación. Si bien existen multitud de escritos sobre las figuras principales, todas han sido extraídas de los cuentos orales y las leyendas que transmiten los druidas y sacerdotes de esta fe, así como de los grabados, inscripciones y obeliscos que dejaron atrás las figuras a las que se les rinde culto, así como los diferentes dioses que son venerados. Las creencias de los habitantes de Yggdramal están muy marcadas por la época de la esclavitud bajo la Tyr'dor Caedais Domain, aunque, tras milenios, la gente se haya olvidado casi por completo de ello. La base de estas creencias se encontraba en las fuerzas de la naturaleza, con una clara predominancia en la figura del sol como elemento liberador, cuyo mayor valedor en la tierra fue Lugh, elegido del sol, también conocido como el Rey Sol, aquel que liberó a los yggdranos y les enseñó el camino en contra de las criaturas oscuras que les perseguían y cazaban. Los yggdranos tienen múltiples dioses o entidades deíticas a las que veneran y que encarnan diferentes aspectos de la creación. Los árboles se encuentran, muchas veces, relacionados con estas entidades a las que veneran. El roble es la representación del dios de la guerra y la fuerza. El aliso representa lo salvaje y desconocido. El sicomoro se asocia con la diosa de la buena fortuna. No todos los dioses y espíritus de culto están asociados con árboles. Algunos se encuentran ligados al mismo aire, las nubes o sentimientos varios. Bestias, animales y otros seres también pueden estar relacionados con ellos, o eso es lo que defienden sus creyentes. Fue la comprensión de todos estos espíritus, la comprensión del espíritu del mundo, lo que permitió al Rey Sol liberar a los antiguos habitantes de aquellas tierras de la tiranía de los terribles seres oscuros que gobernaban. Con la llegada del sacrosanto imperio de Abel a Euraquia y su expansión por el continente, las gentes de aquellos territorios entraron en contacto con el cristianismo. Cada uno lo hizo en un grado o con una perspectiva única. En la zona sur, especialmente la zona de Mercia y poblaciones cercanas a la frontera con Manterra y Arabal, la influencia del cristianismo fue mucho mayor, y las familias nobles y caballeros de estas zonas han dejado atrás a los antiguos dioses para venerar al Dios único. El cristianismo de esta zona es principalmente el ortodoxo, aunque una minoría de fieles sigue la facción del Salvador, en algunos casos incluso fusionando esas creencias con la del mismísimo Rey Sol. La religión de Abel ha tenido multitud de problemas para poder asentarse, aunque el mayor de todos ha sido el rechazo del pueblo de Yggdramal a la influencia extranjera. Si bien en algunos territorios, como los antes mencionados, el cristianismo se permite y se convive con él, se sigue tratando como algo inferior y, en determinadas zonas, está prohibido y se persigue. Mercia es el único territorio con una importante presencia cristiana, siendo el 60% de su población seguidora de esta fe. Sin embargo, en el conjunto de Yggdramal representan una clara minoría, estimándose en el 11 o 12% de la población. Hoy nos centraremos en el Ectrai, su cosmogonía, sus dioses y otros elementos que conforman las leyendas y creencias de esta fe.
Electrai comprende las creencias religiosas y ritualísticas de los pobladores de Yggdramal y poblaciones de otros principados circundantes. Este credo tiene su origen en un tiempo pretérito a la llegada del sacrosanto Imperio de Abel. Su transmisión se realiza de forma oral, de generación en generación, salvo por aquellos motivos inscritos en árboles, dólmenes, obeliscos y otros monumentos, así como las pinturas que se realizan en algunas cuevas señaladas, asociadas con aspectos de la naturaleza y criaturas o figuras deíticas de su fe. Debido a su carácter politeísta, sus seguidores no siguen a un único dios, sino que reconocen muchos dioses y diferentes aspectos de los mismos. No obstante, es muy usual que una familia o un pueblo se centre en la veneración de un dios por la influencia que éste o alguna de sus criaturas ha tenido en el pasado sobre el mismo. Los sacerdotes de este credo no se centran en un único dios, sino en la naturaleza en conjunto y los dioses que dan forma a la existencia. La religión también rinde culto y honor a los héroes de la misma, hombres y mujeres que dieron la vida por la Sibyl Tash Soleita. El más grande entre ellos fue Lugh, el elegido del sol, cuya radiante masa trajo la liberación de los oprimidos, haciendo añicos el poder de la Tyr Dor Kadais Domain. Este es el más grande de sus legendarios héroes, pero no es de lejos el único. Tantos otros se han alzado a lo largo de Euraquia y otras partes de Gaia, y sus historias son cantadas por los sacerdotes de esta fe. Los seguidores de Electrai veneran a múltiples dioses y otras entidades que representan los distintos aspectos de la realidad en la que viven. No consideran que sus dioses sean los únicos, ni tampoco los creadores de la misma existencia, pero sí que representan y gestionan aspectos fundamentales del mundo. Los dioses nacieron junto al mundo y rigen sobre el mismo, escuchando las plegarias de aquellos con fe y observando los actos de los mortales, sin intervenir, salvo que sea necesario. El mundo nació debido al encuentro antitético de la luz y la oscuridad, del bien y el mal. Esto terminó por generar el mundo tal y como lo conocemos. Al mismo tiempo, nacerían seres para representar ambos aspectos de la misma existencia. Esto daría lugar a la Kohath An Keath An Rugath. Muchos de los que formaron parte de ella perecieron o salieron debilitados y malparados. Otros salieron fortalecidos y reforzados. A pesar de ello, los líderes de ambos bandos decidieron poner fin a la guerra. Peargrani, el dios del sol, y Vindorka, la señora de la luna y las sombras, acordaron ciertos términos. Declararon sus campos de influencia tanto en el aspecto de los elementos representados como de los territorios físicos y espirituales que habitan, procurando no molestarse en ningún momento y evitar intervenir en la vida de los mortales. Los sacerdotes dedicados a esta religión, que conectan con los dioses y dedican su vida a ellos en su conjunto, o a uno en particular, son conocidos como druidas. Estos individuos viven en soledad en la naturaleza, no solo en los bosques, sino en lagos, montañas, cuevas y otros lugares naturales que puedan ser el hogar de estos druidas y represente un aspecto de un dios. Cada uno elige una localización que sea acorde al dios al que veneran, o al más cercano concepto al que esté ligado. En algunas ocasiones, varios druidas viven juntos formando un cónclave o una cábala si son brujas. Los druidas dejan de lado toda riqueza material en pos de su conexión espiritual con el mundo a su alrededor, las ánimas y los dioses. Para los Electrai, las brujas son aquellas que, aun reconociendo el poder de los dioses, lo envidian y lo desean para sí mismas, intentando manipular la realidad y llegar al mismo poder que tienen ellos, o por lo menos a una fracción que los eleve sobre el resto.
cambiando las formas naturales e interrumpiendo el ciclo vital que no debiera ser modificado. Para muchos, las brujas no son sino unas veneradoras de los dioses oscuros que eran alabados en el sangriento reino de la oscuridad. Los dioses, también conocidos como los Duanan, representan distintos aspectos de la realidad, conceptos, labores y partes de la naturaleza. En la mayoría de ocasiones tienen ligado una parte de cada uno, aunque hay excepciones donde solo representan una única cosa. Los Duanan son venerados, aunque la forma de rendirles culto cambia en función del lugar, la faceta de cada uno que se venere y la forma en que dicho dios desea ser venerado. Los Duanan están divididos en dos grandes grupos: el Seo Margrain, el Salón del Sol, y la Coinem na Gaeilge, la Corte de la Luna, dirigidas por Feargranny y Bean Dorca, respectivamente. Estas dos facciones libran una silenciosa guerra entre ambos por conseguir la supremacía, aunque nadie hace ninguna acción directa contra el otro, sino que luchan por influir en los mortales y que estos actúen más en un sentido o en otro. Aunque esto es más difícil de lo que parece, por la miríada de aspectos representados en cada grupo, y que pueden resultar en contradictorios dentro de una misma facción. Los dioses eligen a sus representantes en la tierra, no siendo estos los druidas de esta fe, sino individuos elegidos directamente por los Duanan, contando con diversas bendiciones y regalos, para que ejerzan la influencia en su nombre o realicen ciertos actos por ellos. Estos elegidos reciben el nombre de los Dawin Sith. Un famoso ejemplo es Slug, el liberador de Yggdramal, azote del río Gadfuilte Shandor Kadais. El Salón del Sol, también conocido como Seo Margrain, es el panteón formado por un grupo de los Duanan bajo el liderazgo de Feargranny, dios del sol y todo lo luminoso. Los dioses que forman este panteón defendieron la libertad de los mortales para elegir su propio camino y liberarlos de la opresión que podían ejercer otros dioses. Por lo menos, esa es la postura de la mayoría. Algunos dioses del panteón se unieron al mismo por desavenencias con miembros de la Corte de la Luna, o por simple afinidad y amistad con Duanan que siguieron el liderazgo del dios del sol. Tras la Kogadan Kith Arrugath, los miembros del Salón del Sol se retiraron del mundo físico con la promesa de no intervenir. Sin embargo, los conflictos en el mundo físico continuaron, y los dioses no se sentían cómodos dejando que sus fieles sufrieran. Además, dioses ajenos al panteón Ectrai no tenían los mismos reparos en afectar a los mortales y favorecer a los suyos para que se impusieran sobre el resto. Sería por esto que, dejando de lado lo establecido de manera inoficiosa, ambos panteones influyeron en el mundo, aunque evitando perjudicar al otro al tener amenazas externas a las que atender. Los dioses que forman parte del Seo Margrain suelen ser asociados con conceptos positivos del mundo, aunque la realidad sea más compleja que eso. Algunos de los conceptos y símbolos con los que se asocia el panteón son el roble, el avellano, el manzano, el abedul, el sol, la primavera, el verano, la hospitalidad, diferentes aspectos de la guerra. El panteón del sol está conformado por 13 dioses menores y uno mayor. Los más destacados son Feargranny. Se trata del único dios mayor y dirigente del Salón del Sol. Dios del sol, señor de lo radiante, dueño del fuego purificador, representante de la justicia y del coraje. Como resulta obvio, se representa a través del sol. Ainu, diosa de los caballos, la guerra y la fertilidad.
es una de las Trimorrigna, o las tres grandes reinas. Gobnu es el dios de la forja, las montañas y la hospitalidad. Diankech, dios de la curación, de la agricultura y la primavera, muy relacionado con los manzanos. Daganda, dios de la fuerza y la masculinidad, se le suele representar mediante carneros, osos y toros, así como el roble. También se dice que es el dios causante de los oleajes y los terremotos al yacer con su esposa Tethra. Daganda es venerado especialmente en la tierra de los Ansberg, puesto que estos dicen que su casa fue fundada por un elegido del propio Daganda. Cernunnos, dios de los bosques y la naturaleza. Si bien los druidas de Yggdramal suelen considerarlo como una entidad propia, hay indicios en ciertas historias de que puede ser otra forma o aspecto de Daganda. Los más extravagantes incluso sugieren que puede ser una identidad tomada por el dios para yacer con otras mujeres y así evitar que la tristeza de Tethra pudiese inundar las tierras de los hombres. Estos individuos se sustentan en el hecho de que ambos terminaron en panteones distintos. Las Aotromsiog, también conocidas como Sili, son entidades relacionadas con el Salón del Sol y los dioses que lo componen. Su origen se remonta al inicio de los tiempos, naciendo instantes después que los dioses y representando aspectos menores o más específicos de estas deidades a las que sirven. Los seguidores del Seomargrein suelen considerar las entidades benignas, mientras que los que siguen la Coinmechnagialesh las tienen por simples y caprichosas. Se dice que estas entidades habitan en la naturaleza, tanto en los animales, las plantas o incluso el viento. Se dice que se presentan a las personas para ayudarlas cuando se encuentran perdidas, pero su usual labor es la de proteger ciertos ambientes. Las leyendas cuentan que los dioses mandaron a diferentes Aotromsiog a hablar con sus elegidos, a los futuros Dawin Sith, para guiarles en su camino y liberar a las gentes de Yggdramal. La Corte de la Luna es el panteón de divinidades Duanan, que son dirigidas por Vindorka, señora de la luna y de lo que las sombras esconden. Los dioses que conforman este panteón estaban en contra del libre albedrío de los mortales, pues sentían que estos debían someterse a unos designios superiores, a la comprensión de aquellos que se encontraban por encima de ellos, pero también porque sin ellos otros dioses ocuparían ese puesto, no teniendo tantos remilgos. Creen fervientemente que su influencia en el mundo y los mortales es más beneficiosa que la libertad promulgada por el Seomargrein. Algunos dioses de este panteón solo se unieron por conflictos previos con dioses del Salón del Sol. Tras la Kogadan-Kith Arrugad, los miembros de la Corte de la Luna se retiraron tras el acuerdo de no intervención, aunque algunos hicieron caso omiso. Tras diferentes conflictos en el mundo físico, los dioses de la Corte de la Luna vieron como parte de sus advertencias y palabras se hacían realidad cuando otras deidades trataron de interferir en el mundo, siendo, a su vez, testigos de la hipocresía del Seomar, cuando estos intervinieron en el mundo real para favorecer a los suyos. Sin embargo, con tal de proteger a sus fieles, actuaron en el mundo para liberarlos del yugo de dioses externos. Las deidades de la Corte de la Luna se asocian con conceptos más oscuros o negativos del mundo, aunque, al igual que ocurre con los del Salón del Sol, es más complejo que eso. Algunos conceptos y símbolos relacionados a este panteón son el tejo, el sauce, el espino blanco, la luna, el mar, el otoño, el invierno, el placer y el deseo, la guerra, la ambición. La Corte de la Luna está formada por 12 dioses menores y una mayor,
Los más destacados entre ellos son Pindorka, diosa de la luna y la noche, diosa mayor de este panteón y líder de toda la corte de la luna. Ethra, diosa del mar y las profundidades, casada con el dios Daganda. Minthra, diosa de las fieras y lo salvaje. Lada, diosa del amor y el deseo. Valor, dios de la brutalidad y la victoria. Las Siogdorka, también conocidas como Ansili, son seres relacionados con la corte de la luna y las deidades que la componen. Son la contraparte de las Aotrom-Siog. Los seguidores del Coin Meg Nag Kilish suelen considerarlas entidades afines, aunque audaces y pícaras, mientras que los que siguen al Salón del Sol las ven como traicioneras y poco fiables. La noche, las cuevas, las montañas, las aves y los lagos son los elementos a los que más ligados se encuentran. No se sabe si los Duanan, que pertenecen a la corte de la luna, les han designado para alguna labor en específico, aunque se dice que guardan ciertos lugares al igual que las Aotrom-Siog. Las leyendas cuentan que los dioses también mandaron a diferentes Siogdorka a hablar con sus elegidos, a los futuros Dawin Sith, para guiarles en su camino y liberar a las gentes de Yggdramal. Ifrim Haithe, también conocidos como los desarraigados, son aquellos dioses que decidieron mantenerse ajenos a las peleas entre las dos grandes facciones de los Duanan y actuar de la manera que considerasen más oportuna en cada momento, en función de lo que sus fieles necesitaran y fuese lo mejor para ellos. Sin embargo, su no alineación con los distintos grupos de Duanan les dejó expuestos a otros panteones, y muchos de ellos perecieron, siendo destruidos o devorados por otros dioses. Solo los más poderosos pudieron sobrevivir y esconderse. Otros terminaron por unirse a la facción con la que compartieran más puntos en común. Los dioses más destacados entre ellos fueron Badab-Katha, la tercera integrante de la Tri Morrigna. Se trata del cuervo de la guerra. Representa el incitar miedo en el enemigo y se dice que es la gran reina que más interviene, decantando la balanza en favor del bando que cuenta con su favor en ese momento. Se dice que aparece antes de una gran carnicería para predecir la muerte de alguien notable o para observar a los vencedores elegidos en una batalla. Abnova era la diosa del gran bosque de Lamione. Hija de Cernunnos y Minthra, se encargó proteger ese lugar de la influencia externa, pero la llegada del reino de la oscuridad y los dioses que protegían a sus gentes la empujaron fuera de su lugar. Sin tener apoyo, no sobrevivió en enfrentamiento contra dichas entidades oscuras. Ogma, el dios de la elocuencia, permaneció equidistante al conflicto entre los dos panteones opuestos del Sol y la Luna, pero nunca se comprometió con ninguno. Se dice que era un dios que trataba de seducir a humanas y diosas por igual. Cuando llegaron dioses extranjeros, trató de usar su labia para evitar salir perjudicado. No tuvo ninguna opción de diálogo y sería el primer dios en morir en dicho conflicto. Muchos aspectos de esta religión que rinde culto a falsos ídolos quedan por ser vistos y explicados. La influencia de esta religión es muy grande en Yggdramal y permea sobre otros territorios de Euraquia. Su historia se puede encontrar por todo el continente, por lo que conocer sobre ella resulta imperativo, aunque constituye un insulto a la fe en el sagrado Abel Cristo, Salvador y Redentor de la humanidad.